Bueno. Gracias, Carmelos. Buenos días a todos, qué gusto tenerlos en esta conferencia. Es para nosotros un verdadero placer presentar al candidato a doctor Jonathan Morales Marroquín. Él es biólogo, especialista en temas de biodiversidad y recursos genéticos. Fue profesor e investigador del Centro de Estudios Agrícolas y Alimentación de la UVG. Actualmente finaliza su doctorado en el Instituto de Biología de la Universidad Estatal de Campinas. Su investigación tiene como objeto entender las dinámicas de los bosques tropicales en Centroamérica y Sudamérica utilizando la palmera nativa Coyol Acrocomia aculeata, un importante cultivo energético. Bien, pues bienvenido, maestro Jonathan Morales. La sala es suya. Muchísimas gracias a todos. Primeramente quiero agradecer a la Comisión de Biotecnología por invitarme y espero que podamos aprovechar este espacio y desde ya les agradezco muchísimo su consideración. Buenos días a todos. Mi nombre es Jonathan André Morales Marroquín, soy biólogo egresado de la Universidad del Valle. Tengo una maestría en genética y biología molecular por la Universidad Estatal de Santa Cruz en Bahía, Brasil, y actualmente estoy haciendo mi doctorado, casi finalizándolo, en la Universidad Estatal de Campinas. En esta ocasión voy a hablarles un poco de mi investigación y de cómo podemos utilizar la secuenciación de genomas para entender la biodiversidad tropical. Soy orientando de la profesora María Inmaculada Zucchi y soy parte del grupo de genética y genómica de la conservación. En esta sesión vamos a tocar 4 puntos principales. Voy a introducirles un poco a lo que es genómica y cómo se hace un estudio genómico. Para luego voy a explicar para qué se exploran los genomas y cómo podemos utilizar ellos. Después voy a darles 2 estudios de caso de cómo podemos utilizar herramientas genómicas, un caso con maíz, y finalmente mi investigación doctoral, que es con el cultivo Acrocomia aculeata, que popularmente se conoce como coyol en la región centroamericana. Al final de esta clase o presentación deberían de poder responder estas preguntas, y esto es lo que yo quisiera dejarles a ustedes en esta ocasión. Primeramente, ¿cómo funcionan estas tecnologías de secuenciación? ¿Cuáles son los pasos para montar un genoma? ¿Qué preguntas biológicas puedo responder con tecnologías de secuenciación de nueva generación? ¿Y por qué es importante estudiar los procesos de domesticación en Guatemala y en la región? Primeramente tenemos que entender de dónde viene el ADN, tenemos que hablar de genomas, ¿verdad? Entonces, todos los organismos estamos compuestos de estas moléculas, ácidos nucleicos, que en ellas se traducen las funciones metabólicas que nuestro cuerpo hace, ¿verdad? Para sobrevivir. Entonces, el ADN se encuentra dentro de los tejidos, ¿verdad? En nuestros tejidos, los tejidos están compuestos por células, y en estas células están las diferentes maquinarias que la célula utiliza para hacer sus funciones. Estas funciones están traducidas en estos ácidos nucleicos que se encuentran principalmente en el núcleo y también pueden encontrarse en otras estructuras extranucleares como mitocondrias o cloroplastos por el lado de las plantas. Y estas moléculas están traducidas, asociadas con otras proteínas que se llaman histonas, formando estructuras que conocemos como cromosomas. Entonces, nuestro ADN se encuentra en los cromosomas. ¿Y qué es el ADN? Es el conjunto de estos diferentes ácidos nucleótidos que en una secuencia de adenina, citosina, timina o guanina traducen proteínas, ¿verdad? Los organismos, la mayoría de organismos somos diploides. ¿Qué quiere decir eso? Que tenemos 2 copias del ADN o de cada gen, y también tenemos dentro de, como les había mencionado antes, no todo el ADN está en el núcleo, sino existe ADN en nuestras mitocondrias, que es lo que se utiliza para marcación con datas más antiguas por el alto grado de conservación, y en las plantas, bueno, utilizamos los cloroplastos que también tienen ADN.
¿Qué es el genoma entonces? El genoma es este compendio de toda esta información genética, y lo que se hace para estudiar el ADN es que vamos a utilizar técnicas que van a reducir la complejidad del genoma. ¿Qué quiere decir eso? Que vamos a muestrear si nuestro genoma es este círculo, el 100% de él, por ejemplo, vamos a utilizar una técnica que va a reducir esa complejidad y vamos a tener una muestra representativa del 10% de nuestro genoma, y 10% de una muestra de genoma es muchísimo, es representativo. Solo para ustedes tener un poco de idea, nosotros estamos compuestos por 23 cromosomas, y en esto, solo para ustedes tener idea, en una pequeña porción de este cromosoma están casi 40 genes, y si les damos si le damos aún un zoom, estas porciones no solo están compuestas por regiones que van a traducir proteínas, sino también hay regiones que realmente van a ser utilizadas para la regulación de esta traducción. Y lo que vamos a hacer nada más en una secuenciación es leer este ADN y crear copias, ¿verdad? Entonces vamos a copiar las diferentes regiones que componen un gen o una porción genómica. Vamos a copiarlas infinitamente con procesos como un PCR, que al final de cuentas les voy a explicar un poco a profundidad lo que es un secuenciamiento de nueva generación. Vamos a crear innumerables copias, hasta casi 14 millones de copias, para después, con análisis bioinformáticos, empiliar estas copias y crear segmentos que nos digan, bueno, cómo está conformado esta secuencia, ¿verdad? ¿Cuáles son los nucleótidos que conforman esta secuencia? Y finalmente, bueno, vamos a estudiar estas porciones. Para entender un poco de cómo fue la revolución genómica y cómo nosotros tenemos ahora acceso a estas tecnologías, tenemos que empezar hablando de la secuenciación del genoma humano, que eso ocurrió al inicio de los 2000. Antes de esto teníamos tecnologías que podíamos secuenciar porciones del genoma que son un poco menos restrictas, por ejemplo, que son más restrictas, disculpe. Por ejemplo, podríamos hacer copias de casi 2000 pares de bases. Si un genoma tiene casi más de 14 billones de pares de bases, eso es una porción un poco reducida. Por ejemplo, hay organismos como hay angiospermas que tienen genomas de casi 20 gigapares de bases. Es mucha información. Entonces, a partir de la revolución del secuenciamiento del genoma humano, podemos ver una alta en la utilización de esta información, y cómo, por ejemplo, en bases de datos como el GenBank, que es la base de datos por excelencia, en donde tenemos acceso a toda esta información que son bases de datos públicas y de acceso y de open access, y podemos ver un aumento en la cantidad de secuencias que han sido depositadas en estas bases de datos casi exponencial, y al mismo tiempo también podemos ver un aumento en el número de usuarios de estas bases de datos. ¿Qué quiere decir eso? Es importante ver esta parte que es el aumento de usuarios, porque tenemos acceso a estas tecnologías y ya no está en las manos solo de especialistas, sino ecólogos y diferentes y científicos de diferentes áreas que precisamente no son de la biología molecular, comienzan a utilizar estas tecnologías para complementar sus estudios. También eso podemos verlo reflejado en las tecnologías de marcadores moleculares. ¿Qué es un marcador molecular? Marcador molecular no es nada más que encontrar marcas, que son marcas específicas dentro del genoma, que las vamos a utilizar para diferenciar o asociar organismos, ¿verdad? Los diferentes tipos de marcadores por excelencia habrían sido de fragmentos como microsatélites, minisatélites, RFLPs. Sin embargo, todas estas tecnologías que solo evaluaban fragmentos comenzaron a disminuir a partir de la secuenciación de nueva generación, porque no solamente estamos hablando de, bueno, este fragmento tiene tanto peso molecular y a partir de esta diferencia de peso molecular puedo discriminar cosas. No, ahora estamos hablando que puedo saber cuál es la secuencia que compone un gen, y a partir de eso encontrar diferencias
adaptativas en esos genes. Y eso fue por el surgimiento también del marcador molecular SNP, que es Single Nucleotide Polymorphism, que eso quiere decir que es un nucleótido que va a cambiar. Podemos saber un nucleótido que cambia, nos puede indicar, por ejemplo, que las poblaciones si son diferentes o si son iguales, ¿verdad? También podemos ver eso reflejado en el costo por secuenciar un genoma. Antes la secuenciación de un genoma era un sueño. A partir del acceso a nuevas tecnologías, el costo para secuenciar un genoma es muy accesible. Entonces podemos ver realmente una revolución pasando en todos los estudios biológicos en todas las diferentes áreas, desde la botánica hasta la infectología, y lo podemos ver hasta reflejado en la pandemia cuando comenzamos a hablar de las variantes, ¿verdad? Las variantes del coronavirus no solo es más que secuenciar el genoma viral y saber qué diferencias existen en esa secuencia del genoma. Tenemos que saber también que estudiar el genoma es algo complejo porque existe una complejidad en los genomas de eucariotos. Por ejemplo, este es un gráfico que nos muestra cómo van a ser de variables el tamaño de genomas en diferentes clados. Por ejemplo, en mamíferos, que nosotros tenemos restricciones moleculares muy grandes. Por ejemplo, no podemos tener organismos híbridos. Generalmente cuando existe un híbrido se aborta, o no tenemos cargas génicas. Por ejemplo, hay organismos en plantas como la caña de azúcar que tiene 8 copias de cada cromosoma. Eso quiere decir que es un organismo octaploide, no es como nosotros que somos diploides, y eso justamente se ve reflejado en las plantas. Entonces tenemos una complejidad de genomas pequeños hasta genomas enormes. Entonces eso lo dificulta y hace estos estudios un poco más desafiantes. Y también tenemos que entender que la complejidad no quiere decir que si el genoma es más complejo, el organismo es más derivado o más evolucionado. Eso es un paradojo, el nombre de esta paradoja es la paradoja C, que no precisamente un genoma grande, por aquí podemos ver, esto es un genoma de una salamandra y es enorme comparado con el genoma de un humano. Entonces, eso es algo también relativo. ¿Y qué hace que estos genomas sean tan complejos? Bueno, que no solamente estamos hablando de genes, ¿verdad? Realmente, si podemos observar en esta gráfica, 1% del genoma del humano es traducido a una proteína funcional, ¿verdad? De todo este espacio, casi el 24% de los genes, porque los genes, o sea, tenemos una secuencia y realmente solo se va a traducir pequeños pedazos, ¿verdad? Que son los exons. Dentro de estos, dentro de los genes también existen secciones que se llaman introns, que realmente no son traducidas. Entonces, por ejemplo, 25% de este genoma van a producir proteínas funcionales, y el otro 75% realmente son moléculas estructurales que van a ayudar a la arquitectura y a la regulación de este 25% del genoma. Y la mayoría de este ADN son ADN repetitivos, secuencias repetidas que generalmente son de familias transposónicas o de elementos transponibles, que son realmente vestigios evolutivos en los genomas de los eucariotos. Esto es un ejemplo, por ejemplo, de la familia Fabae, y en una parte de la tribu podemos ver que no precisamente porque todos los organismos sean de un género o estén aparentados, van a tener la misma complejidad. Podemos ver aquí, por ejemplo, el tamaño del genoma. Hay especies dentro de la misma tribu que tienen un genoma muy pequeño y especies que tienen genomas enormes, y eso también está reflejado en las diferentes porciones de ADN repetitivo que existen. Por ejemplo, las dos familias que más se estudian de elementos transponibles es la familia Gypsy y la familia Copia, y podemos ver que también está altamente relacionado. Por ejemplo, este genoma de esta especie tiene muchísimo más cantidad de ADN repetitivo que tiene un genoma un poco más pequeño. Entonces,
tenemos que tomar eso en cuenta, ¿verdad? La arquitectura genómica de nuestra especie o la especie que queremos estudiar. Y también, si estamos hablando de plantas, tenemos que tomar en cuenta la ploidía de la planta. ¿Qué quiere decir ploidía? De nuevo, o eventos de poliploidía, que quiere decir que existen diferentes números de copias de cada cromosoma. Entonces, por ejemplo, en las gramíneas, como en la cebada, el trigo o también en la caña, por ejemplo, tenemos genomas de casi de 8 veces el tamaño de algo normal. Y generalmente esto se debe a cruces de autopoliploidía, que quiere decir que dentro de la misma especie hubo mecanismos en la recombinación que hicieron que las dos copias en la meiosis se fueran a una célula. Entonces fue así como se fue duplicando el genoma de ciertas especies. Y también existen eventos de alopoliploidía, y esto pasa mucho en palmeras, también pasa muchísimo en orquídeas, en donde dos especies pueden realmente crear un híbrido funcional. Entonces, cuando hacemos un experimento genómico, vamos a tener no solamente, si estoy trabajando con una especie híbrida, no solamente voy a tener el compendio genómico de una especie, sino voy a tener de dos. Entonces eso va a crear definitivamente complejidad en este tipo de estudios. También el sistema de cruzamiento, por ejemplo, generalmente en plantas y en plantas cultivadas, podemos ver dos diferentes tipos de sistemas de cruce, que son plantas autógamas, por ejemplo, en las gramíneas, también caña de azúcar, podemos ver que los alelos se fijan muchísimo más fácilmente porque es ella misma, es el mismo individuo que se está polinizando. Entonces realmente si yo mismo me reproduzco conmigo mismo, no va a haber variabilidad genética. Entonces, independientemente del cromosoma que yo opte por estudiar genómicamente, bueno, todos los alelos, que es un alelo, es diferentes tipos de un gen, diferentes formas que un mismo gen puede tener, son las mismas. Entonces realmente no va a ser tan complejo versus una especie alógama que generalmente que tiene una inhibición para poderse autorreproducir, entonces va a necesitar de otros individuos. Entonces eso va a crear mayor variabilidad genética. Entonces, a mayor variabilidad genética van a haber mayores números de formas que un gen puede tener. Entonces eso va a hacer su secuenciamiento mucho más complejo, ¿verdad? De una especie alógama, por ejemplo. Hablando ya de las tecnologías de secuenciamiento, realmente hubo una revolución. La primera tecnología que tuvimos acceso fue la tecnología de Sanger, y en ella podíamos secuenciar porciones de 300 hasta casi 2000 pares de bases. Es relativamente poco, pero para la época, bueno, fue así como se revolucionó. A partir de eso vino una segunda generación que fue utilizar cromosomas artificiales de bacterias para poder replicar dentro de los mecanismos bacterianos y hacer réplicas constantes de nuestro ADN, del ADN que insería, y fue así como comenzamos a también secuenciar diferentes tipos de cultivos hasta llegar a las tecnologías de nueva generación que van a crear millones de secuencias cortas de casi 300 pares de bases, y a partir de todas estas pequeñas copias vamos a tratar de armar una gran secuencia. El primer sistema, la primera plataforma fue el AB454, que es de Applied Biosystems, para después, bueno, la tecnología que ahora más se utiliza, que son tecnologías de nueva generación, es la plataforma Illumina, que es la que voy a adentrarme un poco más porque realmente en este momento es el estándar de oro. En los últimos 5 años, hubo una nueva revolución genómica y tenemos estas tecnologías de la tercera generación que vamos a comenzar a tener acceso a secuencias infinitamente largas, que son casi secuencias de 75,000 pares de bases. Eso era muchísimo para la época. Lo máximo que podíamos secuenciar eran 2,000. Y después con las tecnologías de secuencias cortas, bueno, comenzamos a mezclar estas dos tecnologías para hacer secuenciamientos híbridos.
¿A qué me refiero con eso? Voy a adentrarme de aquí a poco. Existe muchísimas tipos de plataformas Illumina, ¿verdad? Dependiendo de lo que querramos hacer, porque, por ejemplo, si yo quiero montar un genoma de Novo y crear un genoma de referencia, voy a necesitar muchísimo poder bioinformático. Por ejemplo, voy a necesitar muchísima información. Entonces existen plataformas dentro de la plataforma Illumina que nos generan casi teras de información. Ya en estudios de poblaciones que ya no necesitamos, por ejemplo, montar un genoma y solo vamos a hacer un muestreo significativo de diferentes áreas, ya podríamos tener, existen plataformas que nos crean un poco menos información, que ya es a nivel de gigas, y es dependiendo de lo que nosotros querramos hacer en nuestro experimento. Finalmente, ¿qué es secuenciar? Bueno, tenemos el ADN objetivo, vamos a crear muchísimas copias de este ADN objetivo y eventualmente, bueno, vamos a empilar todas estas copias para crear una secuencia consenso. Esta primera secuencia consenso la vamos a llamar de contig, y estas diferentes contigs que me van a salir de empilar todos estos reads, que así es como vamos a llamar a estas lecturas del secuenciador, vamos a finalmente empilar ellas de nuevo y vamos a crear nuestro pseudocromosoma o scaffold, que son nuestras moléculas que ya tenemos más seguridad de lo que estamos haciendo. ¿Qué es la cobertura? Bueno, la cobertura, cuando escuchen eso en tecnologías de secuenciamiento, es cuántas veces mis copias pude mapear una región específica. Entonces, por ejemplo, en esta región de ADN, bueno, pude tener una cobertura, una profundidad, disculpen, de casi 5 veces, por ejemplo. La cobertura es cuál es el porcentaje del genoma que pude mapear. Como les había dicho, en este momento se están utilizando abordajes híbridos en los cuales voy a poder utilizar secuencias cortas mezcladas con secuencias largas, que eso va a ayudar a formar muchísimo mejor mi rompecabezas. ¿Y qué es este rompecabezas? Bueno, saber la secuencia de ADN para partir a otros análisis, ¿verdad? Solo para ustedes tener idea de la diferencia entre estas nuevas tecnologías de secuencias largas y secuencias cortas, bueno, la tecnología aún que se utiliza como estándar es la tecnología Illumina, porque realmente tiene un score de cualidad muchísimo más alto. ¿Qué quiere decir eso? Que la llamada de pares de bases del secuenciador es muy certera, entonces no voy a tener tanto problema con saber si lo que estoy leyendo es un error o un artefacto de mi técnica o realmente estoy teniendo acceso al genoma. Ya las tecnologías de pares de bases un poco más largas como PacBio y Nanopore, realmente, bueno, tenemos una lectura de casi 75,000 pares de bases que nos va a ayudar mezclándolas estas dos tecnologías. Sin embargo, estas tecnologías, aún por ser muy nuevas, tienen muchas fallas, ¿verdad? Y aquí podemos ver la evolución de estas tecnologías hasta este momento, por ejemplo. Y realmente en este momento lo que más se utiliza es un abordaje híbrida. Como les había dicho antes, la complejidad de los genomas, realmente el desafío en montar un genoma son estas partes repetidas, ¿verdad? Porque a partir de estas partes repetidas, bueno, yo sí, con secuencias cortas, bueno, era muy difícil saber de cuál era el orden realmente de las secuencias. Ya con las tecnologías de secuencias largas es muchísimo más fácil secuenciar, y es por eso que se utilizan tecnologías híbridas. Y eso lo podemos observar también en comenzaron a resolverse muchas cuestiones genómicas que antes no podíamos a partir de estas tecnologías de secuencias largas, como Nanopore. Por ejemplo, en este ejemplo, en Klebsiella pneumoniae, que es un parásito, que es una bacteria oportunista, que tiene también áreas patogénicas. Por ejemplo, esta isla patogénica solo fue resuelta con las tecnologías de secuenciamiento con secuencias largas, porque antes solo podíamos tener acceso a los contigs independientes, y realmente antes, pues bueno, no sabían cuál era el orden
de verdad de esta isla patogénica, y a partir de esta secuencia larga, bueno, ya pudimos montarlo de una manera más fácil, ¿verdad? Porque tenemos una guía que nos dirige el montaje de la secuencia. Existen muchos tipos de enfoques de las tecnologías de secuenciamiento. Por ejemplo, existen los enfoques de whole genome que va a ser como un mapeo total de nuestro genoma, incluyendo genoma nuclear y genomas extranucleares como el de la mitocondria, y generalmente estos abordajes se utilizan para crear genomas de referencia, por ejemplo. También tenemos abordajes de transcriptómica, en la cual, por ejemplo, en estudios agronómicos se utiliza mucho para saber cuáles genes se están expresando bajo qué condiciones. Por ejemplo, tengo un experimento y estoy evaluando un cultivo y tengo una población que la voy a someter a un estrés hídrico, entonces después voy a secuenciar ambas poblaciones y voy a saber qué genes se están expresando en cada una de las poblaciones a partir de estas diferentes variables de mi experimento. También existe el abordaje de genomas extranucleares, que es algo que me voy a adentrar un poco más, que es, por ejemplo, utilizar toda la molécula del plastoma, que antes solo utilizábamos 2, 3 genes de cloroplasto para hacer una filogenia. Ahora podemos tener acceso a todo el genoma del cloroplasto, que son casi 156 genes. Existen también estudios que a partir de metilación para ver estudios de envejecimiento celular, y también ya existen paneles específicos en los cuales esto se utiliza mucho en agricultura para el mejoramiento de especies, porque ya sabemos, como ya hay un genoma de referencia, sabemos qué genes se están expresando y genes que están relacionados a productividad, por ejemplo, tamaño de la planta, tamaño del contenido del producto que se utiliza para la planta, puede ser aceite, por ejemplo, y a partir de eso podemos seleccionar poblaciones de una mejor manera para hacer cruces selectivos. Y también existen abordajes de metagenómica, que quiere decir eso, que vamos a secuenciar el genoma de muchas bacterias o de bacterias para poder saber, por ejemplo, perfiles metagenómicos por ejemplo, las bacterias que componen el intestino de algún organismo. Eso está utilizándose mucho en medicina y también en aplicación de cáncer. Estos son algunos ejemplos de estos paneles que les digo. Este, por ejemplo, es un ejemplo para pepino, que fue para hacer selección mucho más fácil de poblaciones de pepino, y también aquí hay un ejemplo con papa. Este primer estudio fue un panel que fue desarrollado por el Kew Garden y muchos otros jardines botánicos, que este es el nuevo kit que se utiliza para la filogenia de las plantas, por ejemplo, que es el kit Angiospermas 353. Existen muchos genomas secuenciados hasta el momento. Bueno, existen en este momento casi 500 genomas secuenciados, la mayoría son de angiospermas, y existen bases de datos de estos genomas. Esta es una base de datos muy interesante que los invito a explorar, en la cual ella nos saca la filogenia total de todos estos genomas que ya han sido secuenciados, y también podemos tener acceso a estos genomas, ¿verdad? Finalmente, ¿cómo se hace este experimento, verdad? Para hacerlo un poco más técnico, bueno, vamos a extraer ADN, vamos a preparar nuestro ADN para poder construir una biblioteca. ¿Qué es construir una biblioteca? Es como anillar los adaptadores para que nuestro secuenciador pueda leer nuestro ADN. Entonces, obtenemos nuestro ADN, lo fragmentamos generalmente con una digestión enzimática o con un sonicador, que es a partir de una fragmentación mecánica por sonido. Después hibridamos las ondas Illumina, después lavamos los contenidos para que solo nos quede nuestro ADN capturado con estas ondas, para después, bueno, lo metemos al secuenciador y obtenemos nuestra secuencia. Y a partir de eso podemos ya trabajar. A partir de la secuenciamiento, el flujo del análisis de secuenciación es el siguiente. Bueno, secuenciamos, después de eso tenemos que hacer un preprocesamiento de nuestras secuencias. ¿Qué quiere decir? Porque no
el 100% de nuestro secuenciamiento no va a ser limpio, entonces vamos a tener que filtrar todos estos datos. Después vamos a hacer el montaje, que era lo que expliqué, de hacer las pilas de reads para poder realmente tener un contig y un scaffold para poder estudiar nuestra secuencia, ¿verdad? Que secuenciamos. A partir de eso, anotamos lo que encontramos en esta secuencia. Anotar no quiere decir más que identificar las diferentes porciones génicas de nuestro ADN, qué es un gen, qué es una porción intergénica, qué es un ADN repetitivo dentro de esto que secuencié, y finalmente hacemos la anotación funcional para poder hacer, bueno, qué son estos genes y qué están traduciendo, ¿verdad? Para hablar un poco de este genoma cloroplastidial, estamos ahora utilizando un abordaje, porque generalmente antes solo estudiábamos como 3 genes del cloroplasto, y a partir de eso veíamos si se diferenciaban o no. Ahora, bueno, tenemos acceso a toda esta molécula, que es una molécula circular, es una estructura cuadripartida, que quiere decir eso, que está conformada por 4 partes, una región de copia única larga, una región de copia única corta y 2 regiones repetidas invertidas, ¿verdad? Entonces tenemos acceso a estos casi 150 genes, que los vamos a utilizar estos 150 para hacer ahora nuestro análisis. Generalmente este genoma del cloroplasto es altamente conservado y es mucho más pequeño que el genoma de la mitocondria. Por ejemplo, este es el genoma de mitocondria del arroz, y podemos ver que el genoma del cloroplasto es casi 3 veces más pequeño que el genoma de la mitocondria. Entonces es una molécula pequeña que nos va a facilitar este tipo de estudios. Si comparamos esta molécula con un genoma completo, por ejemplo, este es el genoma completo de la palma aceitera, de la Aedes guinensis, casi nuestro plastoma va a ser del tamaño de menos de un cromosoma. Por ejemplo, aquí podemos ver todos los cromosomas y casi son 1.8 gigapares de bases. Entonces, si nos vamos a un cromosoma, esta molécula del cloroplasto va a ser casi que una pequeña porción. Entonces realmente es algo accesible que nos puede traer muchísima información. Entonces este es nuestro nuevo abordaje. Es altamente conservado y eso nos puede ayudar en estudios evolutivos y datación, porque realmente la tasa de mutación es muy baja, entonces podemos realmente ir muy atrás en el tiempo. Y ¿cómo podemos utilizar todas estas herramientas genómicas? Traje 2 casos de estudio. El primer caso son todas con especies tropicales. Para hablar de las especies tropicales tenemos que saber que los biomas tropicales son muy complejos, y por ejemplo esta es una fotografía que tomamos en Izabal, y que realmente podemos ver que la composición botánica es muchísimo más compleja, y ni voy a hablar de los procesos ecológicos dentro de los bosques tropicales. Los bosques tropicales, aquí podemos ver un ejemplo, ¿verdad? Estas son 3 imágenes de diferentes partes del mundo. Esto es de Singapur, esto es de Madagascar, y esta tercera foto es en el Darién, en Panamá, y podemos ver que la arquitectura tropical es muy similar. Entonces hubo eventos ecológicos y evolutivos que hicieron que los bosques tropicales diversificaran de la misma manera en 3 diferentes puntos del planeta, y tanto que todas estas áreas son hotspots de biodiversidad. Entonces existen diferentes nomenclaturas para los bosques tropicales, pero generalmente vamos a denominar un bosque tropical aquellos bosques o matas boscosas que quedan entre la latitud 27 en ambos hemisferios, y están generalmente expuestas a una cantidad de radiación significativa y también una carga pluvial excesiva. Entonces todas estas variables hicieron que los bosques tropicales fueran cunas de la biodiversidad y fueron los centros de origen de muchas de las plantas que consumimos. Por ejemplo, hay estudios que comienzan a hablar de la importancia de estos bosques tropicales y en los procesos de domesticación de las plantas, y cómo también no es ninguna coincidencia que los bosques tropicales compartan también
historias con los pueblos originarios de todas estas áreas y principalmente en América Latina. Entonces, no solamente hablar de bosques tropicales es hablar de forma biológica, sino también hay componentes humanos que están haciendo que la biodiversidad se exprese en estos lugares. Este es el caso del maíz que les quería enseñar y de cómo las herramientas genómicas pueden ser de gran ayuda. Por ejemplo, hasta hace poco creíamos que el origen del maíz era solamente en América del Norte, ¿verdad? Pero desde hace 2 años que utilizando herramientas genómicas, pudimos saber que existen otras posibilidades de la domesticación del maíz, ¿verdad? Y que realmente hubo eventos de domesticación de maíz en Sudamérica. Este es un estudio que fue publicado en Science, que es parte de una colega de mi grupo, del grupo de genética y genómica de conservación, que ella es Flaviani Malaquías Costa, referencia en los procesos de domesticación de maíz de América del Sur, y ella usó un estudio en el cual usó un enfoque multidisciplinario, no solamente utilizó herramientas genómicas, sino también utilizó herramientas arqueológicas y de lingüística para poder entender cómo el maíz se diversificó en América. Entonces, lo que ellos hicieron fue secuenciar el genoma completo de los de 5 grupos, de los 5 grupos principales de maíz, y ellos encontraron, esto fue todo el muestraje el muestreo que ellos hicieron en toda América, y ellos pudieron encontrar 5 grupos ancestrales, ¿verdad? El grupo norteamericano, un grupo panamericano, un grupo centroamericano y de México, un grupo relacionado a las tierras bajas de América del Sur después de ello, bueno, ellos quisieron entender cómo fue la domesticación, ¿verdad? Entonces, ellos hicieron a partir de coeficientes de coancestralidad con los parientes silvestres de los 5 grupos que ellos encontraron, y pudieron percibir que realmente este grupo panamericano, que es el grupo que se distribuye de mayor manera en América, aún tenía muchísimos rezagos del genoma de los parientes silvestres. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que la ascendencia excesiva compartida con estas variedades ancestrales tuvo una relación en que el proceso de domesticación no solamente se llevó a cabo en América del Norte, sino también fue un proceso estratificado. ¿Qué quiere decir eso? Que, por ejemplo, la domesticación parcial del maíz no fue, por ejemplo, en América, lo que creíamos antes era que teníamos los parientes silvestres, después el maíz fue domesticado en este centro de origen norteamericano, y después, bueno, él fue distribuido para toda América. Ahora creemos, con estas herramientas moleculares, supimos que habían eventos que aún la domesticación no estaba del todo completada. Entonces realmente hubo una estratificación que fueron variedades semidomesticadas, las cuales se distribuyeron por toda América, y a partir de ello la domesticación se estratificó en diferentes puntos del continente. Y eso también lo pudimos ver reflejado en eventos lingüísticos y arqueológicos, porque, por ejemplo, antes creíamos que antes los estudios no creían que hubiese maíz aquí en esta parte de las tierras bajas de América Latina. Entonces comenzaron a estudiar el maíz de estas tierras bajas, y pudieron darse cuenta que los patrones de dispersión y los alelos que compartían en estas diferentes regiones eran explicadas también por las migraciones lingüísticas de los pueblos ancestrales. Entonces eso fue muy interesante, y a partir de eso también pudimos ver que en este estudio antes no tomábamos en cuenta las regiones de las tierras bajas de América Latina, solo tomábamos en cuenta la distribución del maíz conocida. Entonces, a partir de eso, pudimos saber que hubo una erosión y extinción de las razas locales en este compendio de tierras bajas, ¿verdad?, de América del Sur. Finalmente, estudiaron todas las diferentes
los microcentros de diversidad en estas tierras bajas, y nos llevamos una gran sorpresa de saber que existía muchos eventos de domesticación en América del Sur, por ejemplo. Entonces, es así como, por ejemplo, las herramientas genómicas nos pueden ayudar. En el caso de mi tesis doctoral, yo trabajo con Acrocomia culeata, es una especie neotropical con alto contenido de oleaginoso, y de hecho es una palmera que ocurre principalmente en la transición de biomas un poco más secos. Entonces tiene un apelo para aguantar estrés hídrico. Si lo comparamos su producción de aceite a otros cultivos energéticos, podemos ver que sin mejoramiento la producción de aceite de Acrocomia o del coyol es casi tan grande cuanto el de la palma africana. Imaginémonos, con estimativas, se cree que a partir de la domesticación y mejoramiento del cultivo, podría producir aún más que la palma aceitera, y además de ser el perfil oleaginoso muy similar. Tanto que hace 20 años, bueno, fue una revolución el haber encontrado Acrocomia, tanto que fue denominada casi el nuevo oro verde en la región. Y lo más interesante de la palmera es que es una palmera nativa que puede ser plantada en áreas secas, y no requiere de tanta carga hídrica para existir. Y actualmente tanto que ya se está estudiando en Costa Rica, por ejemplo, y sin hablar de toda la región de Sudamérica, que todo el mejoramiento está pasando, ¿verdad? Entonces es algo que tenemos que como tener en cuenta que está sucediendo, ¿verdad? Como una opción. El género Acrocomia está compuesto por 9 especies, y lo más interesante de la palmera es que se distribuye por toda América. Entonces realmente tenemos una diversidad muy grande, ¿verdad? Y es de las pocas palmeras y de las pocas plantas que tiene una distribución natural tan amplia, ¿verdad? Que va desde el norte de Argentina hasta el sur de México. Y es interesante también a nivel biológico, porque ella ocurre en todas las áreas biogeográficas descritas para palmeras. Entonces podemos ver que muestreando las diferentes áreas biogeográficas descritas para palmeras, seguramente vamos a encontrar agrupaciones de las mismas, ¿verdad? Entonces cada población que compone el continente seguramente es diferente. Este es el aspecto de Acrocomia. Sin embargo, Acrocomia culeata no es la única especie en el género que es apelativa para la producción de aceite, sino existen otras 2 especies hermanas, que es Acrocomia intumescens y Acrocomia totay, que también producen muchísimo, solamente que ellas están distribuidas. Acrocomia intumescens es restricta para el nordeste de Brasil, y Acrocomia totay para el sur de Brasil y el norte de Argentina. Entonces existen híbridos también dentro de estas especies. Entonces lo que queríamos entender era, bueno, cuál es la relación que tienen entre ellas, ¿verdad? Y cuál es la diversidad genética de esta palmera. Existen diferentes hipótesis de cómo se distribuyó la palmera. Tenemos los registros fósiles el registro fósil más viejo se encuentra en Belén de Pará, que es en el norte de Brasil. Entonces creemos que la palmera se originó aquí, y bueno, existen 2 hipótesis de dispersión. Existe una hipótesis que habla que la palmera se genera en Norteamérica y luego se distribuye hacia abajo, como por ejemplo en el caso de maíz, o lo que es una de las hipótesis que realmente en mi criterio no creo que sea de esta manera. Y está la segunda hipótesis que creemos que se origina en la contracción de la Amazonia, del Amazonas, para después distribuirse por todo el continente. Estudios genéticos, algunos de nuestros resultados previos, pudimos observar que existen 2 grupos genéticos grandes del coyol, ¿verdad? Sin embargo, nuestro muestreo no tomaba en cuenta Centroamérica, porque realmente accesar a la biodiversidad centroamericana es muy complejo, primeramente por la falta de desarrollo tecnológico y en ciencia de la región, y segundo, porque realmente la mayoría de investigación se estaba haciendo en Sudamérica. Entonces teníamos un
compendio de muchísimas muestras para el grupo sudamericano y teníamos pocas muestras del grupo norteamericano, pero ya con estas pocas muestras pudimos observar que existen dos grupos realmente marcados, un complejo norteamericano y un complejo sudamericano de la palmera. Eh, por, por existir esta brecha amostral, bueno, yo propuse cerrar esta brecha amostral haciendo un viaje por toda Centroamérica, y en este viaje que hicimos, ya lo ejecutamos, estamos ahora analizando los datos y encontramos organismos pequeños de la palmera. La palmera generalmente tiene una altura de casi 15 metros, sin embargo en Centroamérica estábamos observando individuos enanos y eso nos causó muchísimas dudas, ¿verdad? Y levantó mucha curiosidad, porque no solamente la palmera había sido distribuida por megamastofauna, ¿verdad? Y por todos los intercambios de fauna, porque realmente si vemos el fruto es un coco, ¿verdad? Es un coco duro, y generalmente los frutos que son duros fueron consumidos por megamastofauna. Entonces ya sabíamos que hubo eventos de dispersión a partir de megamastofauna, pero el encontrar palmeras tan pequeñas quiere decir que hubo una selección activa. Entonces fuimos a buscar los estudios de domesticación en plantas para América y encontramos que Clement, que es una de las referencias de domesticación en América, él propone Acrocomia culata como una especie incipientemente domesticada. ¿Qué significa eso? Que realmente la domesticación no se ha completado, sin embargo, comenzó una selección de ciclos de poblaciones, y eso era algo que era evidente porque teníamos individuos enanos en América y principalmente asociados a lugares arqueológicos. Fui a buscar la literatura y realmente en América Central pues casi no había nada de estudios en Coyol, y realmente los estudios que habían aún identificaban la palmera de manera equivocada. Entonces comenzamos a tener dudas si realmente existían o no variables norteamericanas. Y fuimos después a buscar literatura arqueológica y encontramos este estudio que es de Veracruz, que es con las poblaciones olmecas, y realmente describen a Acrocomia culeata como parte de la dieta de los olmecas. Los olmecas estuvieron antes que los mayas y antes que los aztecas, entonces estamos hablando de historias de ancestralidad muy grandes. Lo mismo podemos observar como en frijol, ¿verdad? En frijol es muy evidente que existen dos grupos genéticos diferenciando América del Norte, América del Sur, y dentro del grupo mesoamericano existe un grupo específico para Guatemala. Entonces realmente están sucediendo eventos de adaptación y domesticación en el país. Entonces, a partir de esto, bueno, con un abordaje de genética de poblaciones y genómica del plastoma, genética de poblaciones para ver eventos macroevolutivos y microevolutivos, por ejemplo, de aquí a 200 años, ver cómo se distribuye el flujo génico y la biodiversidad, y también con genómica del plastoma, que ya vamos a ver si realmente las variedades de aquí arriba son una especie diferente o no, para poder resolver todas estas cuestiones y poder ayudar al manejo de la biodiversidad, de la especie, ¿verdad? ¿Qué es lo que hicimos? Bueno, construimos una biblioteca de secuenciamiento, la secuenciamos, y para no adentrar en detalles, y después analizamos los datos con diferentes plataformas a partir de marcadores SNPs, y lo que encontramos, y a partir de estos marcadores, lo más interesante es que como son marcas puntuales en genes, podemos asociarlas a genes de adaptación, de verdad. No es un fragmento que estamos viendo que es diferente tamaño de otro, ¿verdad? Sino podemos saber, bueno, esta marca está en este gen de productividad de aceite, por ejemplo. Entonces hubo una selección para este gen de productividad. Hicimos un muestreo de casi 389 individuos por todo Centroamérica. Fue realmente una labor titánica. Quiero agradecer muchísimo a la Universidad del Valle, que son mis colaboradores, y también a la Universidad, al Tecnológico de Costa Rica y al Parque Metropolitano en Panamá, que sin ellos no hubiese sido posible. Pudimos hacer este viaje
por toda Centroamérica colectando individuos y nos enfocamos principalmente en los individuos enanos, ¿verdad? Porque realmente una palmera adulta llega a su adultez como a los 7 años y ya teníamos individuos adultos con fruto de menos de 1 metro de altura. Eso es muy interesante para cualquier programa de mejoramiento. Estos son algunos de los otros ejemplos que observamos y pudimos observar que los grupos genómicos eran distintos. Por ejemplo, aquí podríamos ver el grupo de América del Sur, este es el grupo de América del Norte, arriba, y podemos ver que como muchos de nuestras muestras, bueno, eran muy similares, sin embargo, muestras de Veracruz y Tuxtla Gutiérrez en México eran tan diferentes entre sí ya nos abrieron más, hipótesis para saber, bueno, qué está sucediendo en la región que hace que la biodiversidad sea tan alta y que también sean tan diferente a lo que vimos en América del Sur. Pudimos observar los diferentes grupos genéticos también de nuevo con las 3 especies, esto es Acrocomia intumescens, esto es Acrocomia totay, y esto es Acrocomia aculeata en azul, y podemos ver justo de nuevo la creación de dos grupos genómicos muy específicos. Después de ello estudiamos un poco más los genes, los alelos que estaban sobre selección, que son los lossy outlier, que no es que están sobre alguna medida de selección, que no son locus neutros, y pudimos ver que estos genes estaban adaptados principalmente a procesos de biosíntesis de lípidos, a metabolismos de carotenoides, defensa de plantas, desarrollo floral, germinación, y todas estas características son interesantes para cualquier programa de mejoramiento. Entonces está pasando una adaptación voltada al mejoramiento del cultivo, que tal vez esta adaptación, este mejoramiento comenzó hace 3.000 años atrás con nuestros pueblos originarios. A partir de esto pudimos también hacer un abordaje del plastoma, que para poder saber si eran diferentes especies, y secuenciamos, después hicimos la bioinformática para hacer el filtraje, ensamblaje y anotación de la molécula, y pudimos secuenciar ambos genomas de la especie Acrocomia total y Acrocomia intumescens para saber cuál es la relación con Acrocomia aculeata. También si comparamos las estructuras del cloroplasto que encontramos, bueno, Acrocomia aculeata son muy similares, entonces estos son los diferentes partes que compone el plastoma. Si se recuerdan que les había contado que era una molécula cuadripartita, entonces tanto las regiones invertidas cuanto las regiones de copia larga y de copia corta eran muy similares en las 3 especies, y comparado con otras especies de palmeras también eran sumamente similares. Entonces existe una conservación estructural que está pasando en palmeras. Esto es algo muy interesante porque no se observa fácilmente siempre. Anotamos todos los genes del plastoma de cada una de las especies y encontramos genes diferentes a los descritos previamente para otros grupos, y eso fue también muy interesante. También hicimos un análisis estructural de estas diferentes partes para saber la evolución y la diferenciación de estas 4 partes, comparado tanto las 3 especies de interés cuanto con otras especies que ya habían sido secuenciadas, y justamente pudimos observar de nuevo esta conservación estructural. Bueno, ¿cuáles son los siguientes pasos de nuestra investigación? Queremos saber lo que está pasando en el pool genético centroamericano. Vamos a hacer un abordaje con elementos repetitivos. Vamos a entender un poco más los códons de tRNA. Vamos a hacer una comparación estructural. Finalmente vamos a hacer una filogenia para saber si son especies diferentes o no, si existen variedades de variedades específicas para Centroamérica, y esto también complementado con la genética de poblaciones. Espero que hayan tenido una idea de cómo podemos utilizar estudios genómicos para poder tanto estudiar cultivos cuanto cualquier otro clado de interés, y quiero agradecer primeramente a la invitación del CENACYT y también de la Comisión de Biotecnología por darme este espacio y oportunidad. Quiero agradecer al Grupo de Genética y Genómica de la Conservación,
dirigido por la profesora María Inmaculada Zucchi y también por mi coorientador, que es el profesor Carlos Colombo del Instituto Agronómico de Campinas. Quiero agradecer también a la Universidad del Valle por ser mis colaboradores y por sin ellos no pudiera haber hecho este gran estudio, ¿verdad? En Centroamérica, junto al Centro de Estudios Ambientales y Biodiversidad. Y muchísimas gracias. Perfecto, muchísimas gracias por la excelente presentación. De verdad, para nosotros fue muy interesante el tema y creo que aprendimos un montón, Jonathan. Agradecemos mucho tu participación en el Congreso. Realmente, pues, es un tema muy interesante. No sé si hay alguna consulta, alguna pregunta que quieran hacerla, ya puede ser por vía chat o directamente. Estamos ahorita en unos momentos para que puedan precisamente hacer sus preguntas. Por favor, ahí estamos ahora para ese efecto. Vamos a ver si hay alguna pregunta por ahí. Porque por el momento no, todavía los están formulando. Yo creo que lo más importante también que me gustaría dejar es que son tecnologías que están siendo accesadas por latinoamericanos, ¿verdad? Y que no es más ciencia que está centralizada en países europeos o Norteamérica. Entonces yo creo que esto es creo que es uno de los primeros estudios ambiciosos que queremos realmente utilizar secuenciamiento de nueva generación para entender la biodiversidad centroamericana y es un estudio que estamos haciendo solo latinoamericanos, entonces creo que eso es algo también que me gustaría resaltar, ¿verdad? El esfuerzo institucional latinoamericano para hacer esto también. Es algo que se puede hacer. Buenísimo, Jonathan. Por ahí pregunta, dice que ¿cuáles serían los próximos pasos que se tienen que dar para la transferencia tecnológica de esta investigación al desarrollo de la agricultura en la región? Nos preguntan por ahí. Por ejemplo, a partir de esto, en el caso de Acrocomia, ¿verdad? Que es la especie que estudio, lo primero que tenemos que saber, y es la línea base de lo que estoy haciendo, es saber qué es lo que hay en la región. O sea, para comenzar cualquier programa de mejoramiento de cualquier cultivo, tenemos que saber qué es lo que tenemos en nuestra región, ¿verdad? Hacer la descripción no solamente genética, sino también el levantamiento agronómico de la productividad del cultivo y sabiendo lo que tenemos, podemos comenzar a manejarlo, ¿verdad? Podemos saber cómo podemos dirigir cruces, por ejemplo, o podemos optar por traer genotipos que puedan complementar algunas características. Por ejemplo, el fin de hacer todo esto es obtener un individuo eventualmente con diferentes ciclos de cruces. El idiótipo sería una palmera pequeña, porque imaginémonos una palmera grande, sería muchísimo más difícil de colectar los frutos. También la palmera tiene espinas, entonces sería interesante quitar las espinas de la palmera, ¿verdad? Encontrar algún genótipo que no tenga espinas. Encontramos algunos interesantes en Centroamérica y también, y sin perder la productividad, ¿verdad? Que al final de cuentas se está utilizando para la producción de aceite con fines energéticos y biodiesel. Entonces, por ejemplo, Alemania está invirtiendo muchísimo en Costa Rica y en Brasil para la creación de estas líneas bases de conocimiento, y eso es lo que estamos haciendo. Realmente lo primero que tenemos que hacer es saber lo que tenemos en nuestro país. Excelente, Jonathan, muchísimas gracias. ¿Alguna otra pregunta que quisieran hacer por ahí? Bien, creo que por ahí ya no hay más preguntas. Entonces, de verdad, te agradecemos muchísimo, Jonathan. Gracias por la participación. Por ahí llegó una última pregunta. Y ahorita, bueno, creo que con tomate se tiene muchísimo más trabajado porque el desafío para estudiar
para tener un estudio genómico es tener un genoma de referencia. Por ejemplo, Acrocomia aún no se ha secuenciado un genoma, ¿verdad? Entonces, realmente el trabajo bioinformático es mayor ya para tomate o como para otros cultivos elite, ¿verdad? Tomate, frijol, papa, caña, ya existe un genoma de referencia, entonces ya es muchísimo más fácil, por ejemplo, mapear a nivel de cromosomas, así como, bueno, en el cromosoma 3 está esta característica, entonces voy a dirigir mis cruces a partir de seleccionar estas características mapeando todo el genoma, ¿verdad? Entonces eso ya existe en banano, en palma, entonces seguramente en tomate existe muchísimo. Excelente, excelente. Muchísimas gracias. Bueno, entonces estamos ahí. Muchas gracias a todos por atender a la conferencia también y a Jonathan principalmente por la excelente conferencia. Los esperamos entonces en las siguientes salas para seguir con el Congreso. Muchas gracias a todos. Muchísimas gracias.